Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tenía ya muchas ganas de traer a Héctor Moedano, economista experto en cosas que a nosotros se nos escapan. Yo el primero. Y claro, ya lo he visto hacer algún vídeo sobre el tema y hilos muy interesantes en Twitter sobre la situación del Barça y si es posible este encaje de bolillos que a los que estamos absolutamente fuera de todo esto, se nos hacen imposibles, sobre todo porque durante este tiempo ha habido cosas, la verdad es que desde fuera parecen, bueno, sorprendentes, es un eufemismo, vamos, por no decir otra cosa peor. Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, tío. Tengo muchas preguntas que hacerte, no te va a llevar mucho rato, pero imagino que como yo, mucha gente que nos sigue. Es un placer tenerte aquí. Nada, el placer es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, pues también creo que es una labor también didáctica el hecho de poder combinar, ¿no? Pues finanzas, fútbol, creo que son dos temas también recurrentes y que obviamente pues en todo lo que podamos poner nuestro granito de arena, pues encantado siempre de participar. Pedagógica total, sobre todo porque vivimos unos tiempos desde hace 2 años principalmente que nos interesa la situación del Barça. Primero porque aquí en este canal somos del Madrid y tal, porque son vasos comunicantes el Madrid y el Barça, etcétera. Pero luego, mi grado de indignación empieza, sobre todo, desde el verano del 22, cuando se anuncian lo de las palancas y ocurre algo súper sorprendente, que es, el Barça poniendo un comunicado oficial diciendo: "Ya está, 100 millones de Orpheus Media, entre Orpheus Media y Socios.com para esta palanca", y no sé qué. Comunicado oficial que nunca fue rectificado. Y la liga, perfecto, venga, podéis inscribir. Eso está sobre el papel, porque claro, luego el dinero nunca llegó. Y a partir de ese momento empiezan a darse una serie de circunstancias que nos hacen pensar que esto es un engañabobos y Ujú. que está transigiendo la liga, porque hay un dinero ahí que nunca ingresó el Barça. Y que sale Jaume Roures a decir: a mí solo me pidieron 10 millones para solucionar el problema del Barça, para que el Barça pudiese inscribir. Y a partir de ese momento aparecen ahí varios actores, que si Libero, que si falta este dinero, que si al final no me lo paga, el Libero denuncia al Barça, no sé qué. Y ayer sale la noticia y salen las declaraciones de Tebas en las que dice: el Barça ya está bien, los niveles de masa salarial del Real Madrid. La situación es como dice Tebas, lo del Ibero que se decía que tenía que pagar antes del 30 de junio, es para ti es un engaño. Ujú. Bueno, vamos a poner un poco de contexto, sobre todo porque, bueno, muchas operaciones corporativas, palanca 1-2 que tuvo lugar con Six Street, con la venta de derechos televisivos, la palanca 3-4, llamémosle así, barra operaciones corporativas. Bueno, de forma sencilla, el Fútbol Club Barcelona pues empieza, dadas, ¿no?, las condiciones económicas que vivía, ese gasto tan excesivo que tenía de plantilla deportiva, el COVID por en medio, pues bueno, se lanza como tantos otros clubes que también pues hicieron bueno, sus palancas, ¿no? Con CVC, etcétera. Pues Sí. bueno, el Barcelona pues opta por otra vía en la cual pues tira de su propio patrimonio y pone a la venta pues unas participaciones del 49% de una sociedad que se llama Bridgeburg Invest, que viene a ser pues una SPV, una sociedad instrumental. Con instrumental no es nada malo, simplemente que sirve para ese propósito, en la cual, pues bueno, hace una venta por valor de 200 millones de euros sobre el papel, obviamente, porque en el caso del dinero no ha llegado, o por lo menos en el calendario de pagos se ha incumplido, a socios.com a través de una sociedad que tiene en España y luego, pues, Orpheus Media, ¿no? Que es de Roures. Entonces, bueno, en este caso, el proyecto básicamente consistía en generar, bueno, captar toda esa financiación y luego a través de un proceso que se conoce como de SPAC, hacer un salto a los mercados cotizados de Estados Unidos y hacer una posterior colocación a inversores tanto privados como públicos en los Estados Unidos. Eso sobre el papel, pues es el proyecto global que bueno, si no se hace o si no se intenta, pues nadie va a saber si está bien o está mal, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea que se le plantea a la liga. Y aquí un matiz también, pese a que yo pues, soy bastante crítico con la liga,
también la liga es, digamos, es un órgano que es reactivo. Es decir, muchas veces existen cosas que no se han hecho nunca y que obviamente cuando te las están planteando Claro. tampoco sabes muy bien o tampoco puedes ir siempre de mala fe e intentando pensar que todos los equipos te van a trampear, ¿no? Eso sirva un poco de contexto. Luego hago el matiz donde creo que la liga sí que se equivocó y que, bueno, pues he tenido también la posibilidad, ¿no? de trasladarle esta duda, este concepto, y ahora te explicaré pues, cuál fue un poco la respuesta por parte de la liga. Bueno, entonces se desarrolla este proyecto, se establecen los contratos y pues a la firma del contrato, tanto socios como Orpheus pues depositan una cantidad de 10 millones de euros y luego pues un calendario de pagos en función de pues las condiciones que se han pactado, ¿vale? Entonces, bueno, primer problema, que es que, bueno, a efectos prácticos, tú te vas a anotar un ingreso por el hecho de que está de repente aflorando un activo que no tienes registrado en tu balance y pues obviamente eso te lo dotas o te lo registras como que de repente pues ese activo que estaba ahí escondido pues sale a la luz, se le da una valoración y tú te lo registras, ¿no? Como un nuevo ingreso. Bueno, esto es como siempre. Perdona, Héctor, ¿eso se puede hacer? Sí, Lo que sí, es acabas de decir. decir, Vale, vale. Ok. esto es súper normal. Esto es, por Vale, vale, ejemplo, vale. pues si de repente imagínate que soy una empresa y desarrollo un software interno, no lo tengo registrado hasta que lanzo ese software y luego lo vendo por 200 millones de euros. ¿Dónde estaba, no? Ese activo, pues lo acabo de crear, ¿no? O lo Vale, vale, acabo vale. de... Ok. Estaba ahí, tenía yo el know-how, pero hasta que no lo pongo en práctica no se lanza, ¿vale? Entonces, bueno, aquí empieza la primera casuística, ¿no? Que es cómo se enfrenta la liga a un contrato en el cual parece que hay dos socios que están ahí, que te han aportado 10 millones de euros cada uno y que obviamente pone que se van a comprometer a pagar. Es decir, sobre el papel, pues bueno, podamos pensar, ¿no? Que son entidades que están muy cercanas o que tienen una relación comercial barra personal con el propio club. Pues bueno, esto ya es un matiz subjetivo y no es un matiz Sí, objetivo que se sí. puede, digamos, como valorar, ¿no? Que se puede poner en un contrato. Que esto ya es lo de siempre, ¿no? Piensa mal, acertarás, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego Sí. hablaremos del principio de prudencia, que también, pues bueno, me parece interesante y que bueno, ahora tengo el matiz, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la liga tiene digamos, dentro del control económico de la liga, pues tiene un concepto también que es reactivo, ¿no? Que es decir, vale, tú preséntame los contratos, tal, yo los reviso y si todo está en marcha, pues yo te permito dotarte de ese ingreso. Pero igual que pasa como, por ejemplo, si estás vendiendo un jugador por 100 millones de euros y X equipo te dice que te va a pagar en 4 años, 25, Ujú. 25, 25, 25. Si esto es un chanchullo que luego ese equipo no te va a pagar, pues tú el año 1 te has anotado un ingreso por plusvalías de 100 millones de euros. Es decir, que ¿dónde está la línea entre un contrato me fío, otro contrato no me fío? Y sobre Claro, todo, claro. porque se han aportado 10 millones de euros, que no es poco, por parte de dos socios que te están diciendo que se comprometen a comprar y que te están poniendo ese dinero y que si no se va a perder ese dinero, ¿vale? Entonces, ese es el primer matiz y por el Aquí, cual... perdona, Héctor, aquí hay ¿eh? que hacer como una puntualización porque efectivamente en aquella comunicación oficial del Barça se habla de 100 millones y luego sale Roures unos meses más tarde, el de socios.com contestó a un usuario de Twitter diciendo, yo pagué lo que a mí me pidieron. Y Roures sale diciendo, no, no, yo solo iba a pagar 10. O sea, que luego ellos salen a decir que a desmentir aquel comunicado oficial del Barça, que Sí, es pero lo eso, que... eso lo vamos a explicar ahora, porque Vale, también vale, perdona lo, por... lo bueno que tiene toda esta estructura es que al ser un proyecto que tenía la consideración de ser cotizado, todas estas notificaciones y todos estos cambios son públicos, porque se puede acceder a la página web de la SEC, que es el regulador estadounidense, y se puede ver todos estos ajustes, ¿vale? Y luego voy a explicar un matiz por Vale, el cual tanto socios como Roures dicen que ellos ya han cumplido con su parte, que ese es el matiz. ¿Vale? No es que el Barça les pidió solo X, sino que ellos, a día en el que están haciendo las declaraciones, ya han cumplido con su parte. Ya lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, el Fútbol Club Barcelona aflora ese activo, le presenta a la Liga los contratos y la Liga, como digo, desde una perspectiva, no diría de buena fe, pero siguiendo lo que puede hacer, porque también la Liga está ahí por el resto de equipos. Si no te gusta la Liga, pues son los mismos equipos los que tienen que ir y cambiarla, porque es el claro. patronato suyo. Esto, como aficionados, pues si nos parece bien o nos parece mal, es independiente. Es decir, tú tienes a tu propio equipo que si no te gusta, pues pelealo desde dentro para que no sea eso o que sea otro tipo de cosas, ¿no? En fin, temas aparte.
¿Dónde está el tema? Pues lo primero es que esos 200 millones de euros de la venta pura se añaden dentro del límite de plantilla deportiva para el Fútbol Club Barcelona y que le permite inscribir y que luego, pues obviamente con esos fichajes y obviamente pues con una buena temporada ganaron la Liga, que ese es un poco también el matiz que luego viene reforzando para los que piensan que, ostras, te has inscrito con un dinero que luego no ha llegado, esta liga entonces tal, ¿vale? Eso es una parte. Y luego por la otra tenemos la puesta en equivalencia del Fútbol Club Barcelona, que es que dentro de sus propias cuentas, si tú has vendido una participación que de repente acaba de aflorar, que acaba de aparecer en tu balance y te la registras como ingreso, si el 49% vale 200 millones, ¿cuánto vale el 51% que sigues teniendo tú? Entonces, por puesta en equivalencia, el FC Barcelona se registra otro ingreso adicional de 208 millones de euros. Aquí la Liga, ahí ya no pasa. Y dice, vale, me parece muy bien la venta, vamos a llamar real, ¿vale? Lo que es la venta del patrimonio, pero la puesta en equivalencia no te la voy a dar o no te la voy a considerar dentro de esa mejora de tu límite de coste de plantilla deportiva, ¿vale? Claro, o sea, Entonces, no le acepta los 400 millones, que sería el 100% aproximadamente, ¿no? eso es. Le acepta la mitad. La Por mitad. eso estos 200 millones de euros, que es lo que se supone que dentro de un calendario de pagos hay dos inversores que te están diciendo que van a pagar y que ponen 10 millones de euros cada uno, digamos, como en concepto de te voy a pagar. Esto es como si me comprometo a comprar una casa y hago un contrato de arras y te doy la entrada. Pues Sí. bueno, a ver, bajo el papel o bajo el contrato parece que me van a pagar, luego ya es otra cosa, ¿vale? Bien, entonces, bueno, la situación avanza por el hecho de que entre los propios inversores pues se ponen en contacto con Libero y con otro inversor que viene de la mano digamos, de un intermediario, que es Nipa Capital, y se hace una posterior reventa de las participaciones de socios.com y de Orfeus. Y aquí es donde viene otra parte de polémica, pero para mí no la hay por el hecho de que yo he revisado mucho la documentación de la propia SEC y el tema está en el siguiente. Se produce una reventa privada interna entre los propios inversores, en las cuales bueno, recuerdo que, bueno, en este caso, Orfeus prácticamente se deshace de todo su compromiso de compra futura, sino que se queda con esos 10 millones que ya ha pagado. Y luego también pues, hay una posterior reventa de socios.com, tanto una parte a Nipa y otra parte a Libero. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando bueno, se le hacen estas entrevistas tanto a socios.com y a Roures, el tema está en que esa venta teóricamente ya se ha realizado. Vale. Entonces, dentro del calendario de pagos, que son estos 10 millones, más luego creo que fueron, bueno, 10 millones de cada uno, que fueron 20, y luego los restantes, ¿no? Hasta llegar a estos 200 millones, ese calendario de pagos ya está supeditado a que sean los siguientes inversores los que tengan que pagar. Entonces, tanto Roures como socios están exentos de ese pago. Vale. Entonces, claro, les dicen, pero ¿cómo es posible que no haya entrado el dinero que se supone que lo estás debiendo tú y que tú me estés diciendo que tú no debes nada? Esto no es, o sea, esto no es magia, esto es que, o sea, los dos dicen la verdad. Es decir, no se está produciendo un pago, pero porque por detrás, bueno, por detrás no, o sea, fue algo público porque se puede ver en los contratos, Vale. se han deshecho digamos, de su compromiso de pago. Y es un tercero. Entonces, si tú me preguntas, ¿debes dinero? Yo te digo, yo no debo nada. Luego Claro. debe otro. ¿Me explico? Es decir, Sí, entonces, vale, vale. Lo que pasa es que luego los mal pensados, en aquel agosto de 2022, cuando sale el Barça diciendo nos va a dar en la empresa, llamo a Reuras 100 millones y la otros 100, uno piensa, y tienen relación con el Barça, y luego ha pasado lo que ha pasado y nos cuentas tú esto y nos aclaras además cómo fue aquello, uno piensa, esto se hizo, o lo hizo el Barça, sabiendo, que son suposiciones, sí, sí. sabiendo que luego iba a ocurrir esto otro, ¿no? Que le Claro, decía, eso porque es. además Roures dice, a mí me dijeron que pusiese esto y ya está para solucionar un problema de Laporta. Él lo dijo así, qué cachondos. Ellos sabían lo que iba a pasar posteriormente, sabían que no les iban a pagar cada uno 100. Claro, esto es lo de siempre. No deja de ser una suposición que con el paso Claro. del tiempo, pues para los que son más críticos o los que desde el principio pensaron mal, pues van teniendo indicios de que se va pareciendo mucho a esa idea inicial de boceto, ¿no? De supuestamente esto se ha hecho para, pues bueno, salvar
ese puente y luego ya veremos con otros inversores, ¿vale? Y además es que se hizo a 2 días, Héctor, se hizo a 2 días o a 1 día del término del Sí, plazo de inscripciones, ¿no? Por sí, eso sí. canta tanto. Sí, algo así. Y luego también pues hubo una parte de aval, etcétera. Entonces, bueno, como digo, dentro del calendario de pagos de los inversores es completamente indiferente al calendario de pagos que tú le has presentado a la liga. Es decir, esos 200 millones que se registraron, la liga te dice, vale, perfecto, pero si tú me has dicho que van a entrar 20 y luego van a venir 60, 60 y 60 para hacer los 200, Ajá. a mí me da igual cómo os apañéis, como si lo paga uno, lo paga el otro o lo pagáis los dos. Pero a ti, pero digamos, a efectos Barça, yo te he dotado, yo te he dado unos 200 millones con este calendario de pagos. Si tú en cada calendario de pagos vas incumpliendo, yo te voy bloqueando la capacidad de inscripción, que implica que independientemente de tu límite de coste de plantilla deportiva y de tu coste de plantilla deportiva, yo te voy a bloquear capacidad de inscripción. Entonces tienes que hacer un esfuerzo superior para salvar ese bloqueo y cuando tengas salvado ese bloqueo ya puedes empezar a inscribir con lo que te quede. Y esto también se confunde muchas veces por el hecho de que mucha gente piensa que esta regla 1-1 o el hecho de estar excedido tiene que ver con Barça Estudios y son dos cosas completamente distintas. Una cosa es tú estar excedido y que para generar espacio salarial tengas que hacer un esfuerzo mayor, irte a unas tablas de la liga porque estás excedido y porque la liga te requiere que hagas un mayor esfuerzo para compensar tu exceso de gasto frente a tus ingresos. Y luego, aparte, viene el bloqueo. Es decir, tú tienes que hacer el esfuerzo primero y luego de todo ese espacio que hayas sido capaz de generar con tus plusvalías o con tus ahorros, luego viene el bloqueo, que es la segunda problemática. Entonces, bueno, en el caso concreto, el año pasado, pues para poder inscribir junto con aval, etcétera, tal, el Fútbol Club Barcelona tuvo que hacer un esfuerzo muy por encima de los 40 millones de euros que la liga le había bloqueado en concepto de no hemos cobrado el dinero del Ibero. Este año, pues hay otro problema que es en lo que están trabajando ahora el Fútbol Club Barcelona, que son los siguientes 60. Y que obviamente esa capacidad de inscripción está bloqueada. Entonces, si no se consigue, por un lado, esos 60 millones de euros, ya sea por la regla 1-1 o ya sea por la regla el 60%, etcétera, pues bueno, tienes una dificultad añadida para poder hacer una inscripción. Entonces, bueno, por diferenciar sencillamente, la regla 1-1 tiene que ver con ingresos y gastos de explotación, con la actividad ordinaria, y por otro lado, pues ese bloqueo tiene que ver con la parte de la inversión de Barça Studios que tú me dijiste que ibas a cobrar y que no has cobrado. Y hasta que no lo cobres, tienes dos opciones. Una, o revertir ese, digamos, ese bloqueo vía generar espacio salarial y compensarlo. Y si tú algún día lo vuelves a cobrar, yo te lo devuelvo. Y si no, pues bueno, pues yo te voy bloqueando, y hasta que superes el umbral de los 200. Entonces, bueno, como digo, o sea, aquí el problema está en lo que decíamos anteriormente de ese concepto de principio de prudencia que, vamos, que yo lo he hablado con la liga, o sea, es un tema que yo les he expuesto, que es, bueno, si tú tienes, no dudas, pero si hay ciertos indicios que te hacen pensar una operación corporativa que sale de lo normal o algo que no se ha hecho nunca, pues siempre puedes aplicar un principio de prudencia, que es decir, bueno, pues si tú me dices que van a entrar 20, en base a cómo vayan entrando ese dinero, yo te voy liberando capacidad de inscripción o yo te voy dando el límite de coste de plantilla deportiva. O sea, han entrado 20 más 20. Que entran al año siguiente 40 o 60 más 40 o 60 y ya está. Y se hace un plan de pagos acorde con ese extra. Entonces, claro, aquí la problemática de la liga fue el hecho de tratar, que no es que sea ni bueno ni malo, esto depende, ¿no? De qué lado estés. Si, pues, si eres del Madrid te parece mal, si eres del Barça pues te parece genial. Esto es lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó ahí fue eso, que el principio de prudencia fue distinto y que obviamente, pues dentro de todas las casuísticas, que era pensar que ese dinero se pudiera depositar, pues como estamos viendo, se han incumplido dos plazos de pago y ahora, pues bueno, no es que sea nada positivo para el Barcelona, de hecho es una situación compleja y que depende ahora de dos variables, pero bueno, hay espacio, ¿no?, para pensar y el hecho de decir, oye, esto se podría haber evitado, pues siendo un poquito más conservadores en la ampliación de ese límite de coste de plantilla deportiva y no tener ahora que ir deshaciendo y teniendo Claro. pues un precedente que fue una liga en la que pues obviamente los aficionados que están enfrente piensan, oye, si esto no se resuelve, tú te has dotado 200 millones de euros, has podido inscribir, has ganado una liga y yo no he podido hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo de siempre, o sea, tiene muchos matices, tiene muchos
aspectos y bueno, a mí me gusta tener una visión neutra y Claro. explicarlo, simplemente. No, no, y además que tú nos das datos, nos arrojas mucha luz en esto porque la verdad, nos hacía falta. Y luego están lo subjetivo, ¿no? Aquello de que cuando Laporta y Tebas se llevaban muy mal por la aparición del caso Negreira y tal, y en una rueda de prensa Laporta va y dice, bueno, en una entrevista dice, nos hemos acercado otra vez a Tebas, comieron, se acercaron otra vez, se hicieron otra vez amiguitos, y dijo, porque para nosotros es muy importante, nos ha jodido, ¿cómo no va a ser importante? Entonces, luego la gente piensa mal y dice, mira, toda esta flexibilidad o esta buena fe que tiene la Liga en el Barça es fruto de eso. Pero bueno, tú me has dicho, lo del 1-1 depende principalmente de lo de la bajada en la masa salarial, que por lo visto ha sido casi de 250 millones, se sitúa casi en 450 por lo visto. Eso no implica que el Barça tenga el mismo límite salarial, entiendo, o sea, Ese es el coste. Es decir, esto es muy claro, sencillo, es tu límite menos lo que gastas. Si claro, gastas más que tu límite, estás excedido. La exacto. diferencia está en que, obviamente, si tú tienes un coste de, pongamos que el Madrid y el Barcelona pudieran tener mismo coste de plantilla deportiva. Además, los años en los que el Madrid gana la Champions, el coste de plantilla deportiva tiene trampa, porque obviamente hay unas primas por ganar Champions y competiciones que son muy Ujú, altas. De hecho, ya lo vimos en temporadas anteriores en el que el gasto salarial se dispara. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor pues, hay primas por ganar de 50 millones de euros que se reparten correcto. en la plantilla o más. Este año o el que viene, pues el efecto de fichar a Mbappé, pese a que hay pues, ciertas bajas, etcétera, también, es decir, pero bueno, el Madrid tiene un límite de coste de plantilla deportiva muy alto. Entonces, hay veces que se trata más de mantener digamos, una relación eficiente de lo que gastas frente a lo que ingresas, independientemente de tener un coste de plantilla deportiva alto o bajo. Sí, sí. Por lo tanto, entiendo que ahí el Barça, en teoría, según dice Tebas, ha hecho un buen trabajo últimamente. Esto se acerca a que pueda fichar a través de la regla 1-1, pero de lo que tú me has dicho, corrígeme si me equivoco, porque en estos temas a veces me Sí, cuesta sí. un poco, por ese sentido va bien, pero luego está el bloqueo este de los 60 millones de libero. Entiendo que es así. Si al final no llegan esos 60 millones, no lo puede hacer bajo la regla 1-1, No, a no, pesar de haber hecho un buen trabajo en lo no, otro. no, al revés. Es decir, es completamente diferente. Es decir, el bloqueo es independiente de la regla 1-1 o Vale, de vale, la vale. no regla 1-1, ¿vale? Vale. Es decir, por hacerlo súper, súper sencillo, hay dos caminos para, digamos, o dos variables. La primera es la de tu límite de coste de plantilla deportiva, que depende de los ingresos y de los gastos. Entonces, obviamente, si tú tienes menos gastos, lo estás haciendo mejor. Falta, pues bueno, también mejorar la vía de ingresos y ahí pues el Barcelona está trabajando con el contrato de Nike, está viendo también pues si se hace alguna venta con plusvalía, sonaba pues por ejemplo la venta de Araujo, Sí, es Araujo. decir, es decir, ese tipo de factores obviamente te puede mejorar tu relación entre límite de coste de plantilla deportiva y coste de plantilla deportiva, Correcto. que si tú lo haces bien, estás en la regla 1-1, y luego aparte de eso, tienes el bloqueo. Entonces, aquí, de hecho, pues bueno, lo publiqué en Twitter también, una serie de escenarios, era una especie de matriz muy sencilla, en la que yo combinaba pues todas las posibilidades de estar en el 1-1 y tener un bloqueo, o no tener bloqueo y estar excedido, o estar excedido sin bloqueo, es decir, todo ese tipo de cosas en las que, como digo, son dos caminos distintos, cada una te condiciona de una manera, porque obviamente los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios tienes esas tablas, ¿no? Por hacerlo sencillo de si estás excedido o no estás excedido, pero independientemente de eso, ya te busques la vida para tener espacio salarial por la vía 1-1 o por la no vía 1-1, luego te enfrentas al bloqueo. Entonces, este es el verdadero problema, que si se juntan las dos variables, pues va a ser muy complicado Claro. inscribir, Vale. incluso renovar o incluso, vamos, cualquier tipo de operación que se tenga que hacer. En el escenario ideal, pues el Barcelona cierra el acuerdo con Nike, recibe una prima de fidelidad o de lo que sea por 150 millones de euros, hace una venta de Araujo por 80 millones de euros, se vuelve a meter en la regla 1-1 y llega un inversor que le paga pues 60 millones de euros o 80 millones de euros. Eso sería el escenario ideal. Pero como digo, son muchas variables que se tienen que poner todas de acuerdo y todas uno a uno para finalmente desbloquear el problema que tiene, que es el mismo que tenía antes, solo que pues, se va retrasando. Claro. Eh,
¿por qué se ha hablado de la fecha del 30 de junio para recibir esos 60 millones de libero y ahora de repente no? Porque básicamente es la fecha pactada con la liga dentro del. Bueno, realmente es el 15, pero hasta el 30, digamos, como que es un 15 días, pues digamos que es un plazo razonable. Sí, Entonces, sí. pero Entonces, ya ha pasado. básicamente, sí, básicamente, pues ahora mismo el Barcelona tiene un bloqueo adicional de 60 millones de euros frente a su capacidad de inscripción. Entonces, el tema está en que de todo el ahorro que genere para poder inscribir, ya sea con la regla 1-1 o sin la regla 1-1, por encima va a estar el bloqueo. Es decir, que si genera 80, pues solo va a poder utilizar 20, porque Vale, 60 vale, vale, los vale, vale. tiene que compensar frente al bloqueo. Y en el Okey, momento en el que le lleguen esos 60, pues la liga le dirá, vale, pues como tú ya hiciste un esfuerzo anterior, pues ahora tienes estos 60 para usarlos, que es cuando deberías. ya entiendo. Entonces, aquí creo que hay una clave. Sobre lo que nos estás contando, yo creo que ya queda todo despejado, creo que quedan todas las dudas despejadas. Aquí ya lo que queda es lo subjetivo de hace 2 años haber engañado al personal. O sea, haber Claro, dicho: pero "Vamos esto es un vamos a hacer tema, esto". Claro, ese es claro, un tema que obviamente no te va a pedir a ti que te Eso mojes, es, pero que eso es un piensan tema mucha gente. que Claro, como no lo podemos, entre comillas, pues corroborar, o yo al menos pues no estoy en el control económico de la liga y no tengo la información suficiente, pues puedo tener mi opinión. Como digo, siempre lo he sustentado en que una especie, ¿no?, de relación algo más, más prudencial hubiese ayudado, pero más que nada porque si tú tienes las garantías de que eso se va a pagar, pues bueno, conforme vas pagando se te va ampliando, pero también entiendo que es algo completamente nuevo, es algo que hay muchos contratos que, como digo, hay fichajes que se pagan a 4 o 5 años y la liga te permite sí, dotarte toda la plusvalía en el año uno, o por ejemplo, pues el caso del Madrid o del Barcelona o del equipo que sea, en el que sí. tú cierras un contrato hoy de, pues por ejemplo, de que HP te va a pagar la manga 40 millones de euros, pero te dice que te los va a pagar a final de la temporada. Entonces, pero tú te lo anotas hoy y tú Sí. inscribes hoy. ¿Qué pasa si HP mañana dice que, "Oy, que es que se nos fue un cero, ya no te podemos pagar"? Tú has utilizado 40 millones más de ingresos de marketing Sí, para sí. inscribir. Entonces, es algo complicado Sí, y sí. dónde se pone la línea, ¿no? ¿Dónde se pone el límite? Claro, pero si el DHP resulta que es un socio histórico de Florentino, Eso ya son los aspectos subjetivos en los que, bueno, yo ya te digo que se me va un poco ya el sí, o análisis. como si le compras un jugador o te compra un jugador, qué sé yo, el Standard de Lieja y luego a mitad de camino te dice: "No, espera, es que ahora te va a pagar el Brujas, o sea, te va a pagar otro porque hemos llegado a un acuerdo con él". Pues pues uno dice: "No, o sea, Sí, sí. me están tangando". Pero vamos, que a nivel números y tal, yo creo que queda todo claro y nada, no sé si querías añadir algo más, porque bueno, tenemos todavía este verano para que se resuelva esto. Yo creo que tendrán un límite para resolver todo esto que viene a ser 1 o 2 días antes de que comience la liga, ¿no? Sí, bueno, lo tienen que resolver en el, digamos, como máximo, en el último punto, o en el último día en el que se permita realizar una inscripción, porque si Claro, no, pues lo que pasa es que si estás bloqueado, por mucho que tú, incluso por mucho que hayas generado ese espacio salarial, si el bloqueo es superior al espacio salarial que estás generando, no vas a poder inscribir. Y por lo tanto, claro, pues eso te claro. limita en varias formas. La primera es que tú cuando vas a un jugador a proponerle, ¿no?, un fichaje, le tienes que decir que está sujeto a ciertas variables que a lo mejor no dependen, que esto también es un problema para el propio jugador, porque te dice, vale, yo firmo, pero es que a lo mejor el último día no me puedes inscribir. Para Eso. eso ponen cláusulas, imagino, en su contrato, Sí, ¿no? pero imagínate que tú dices en tu empresa, bueno, yo me voy a ir a otra, yo ya he firmado, pero a expensas de que el último día me puedan contratar. Entonces tú el Claro. último día dices, vuelves a tu empresa y dices, oye, que al final que Sí, no, que si me vuelves a contratar tú. Es decir, yo entiendo que como jugador y como, bueno, al final son personas, son profesionales también, que, bueno, pues lo que buscan también es una cierta seguridad, ¿no? Entonces, hasta que no se resuelva esa situación, pues es complicado, salvo un jugador que está sin equipo o lo que sea, pues bueno, es más complicado, ¿no? Que se lance un poco a la piscina diciendo, bueno, dame certezas y dime de verdad que me puedes inscribir, porque si no, pues es un riesgo que yo estoy muy tranquilo en mi club y,
y a lo mejor pues el salto Claro. es más complicado. Y ya por último, te voy a pedir que te mojes aquí un poquito. ¿Tú crees que el Barça puede, en estas circunstancias, puede fichar a Nico Williams? ¿Puede poner 60 millones de pavos así? ¡Pam! Pues es que no se trata solo de fichar, porque, o sea, aquí hay dos cosas. Una es, si tiene que pagar la cláusula, según las informaciones que están saliendo ahora mismo en prensa, pues bueno, se requiere, entre comillas, que esa cláusula vaya upfront, es decir, que se suelte todo Claro, de una. claro, Eso también tiene un estrés de liquidez muy grande. claro, Entonces, y luego aparte, una cosa no es solo llegar al 1-1, sino que es, vale, estoy en el 1-1, pero luego necesito generar otros 20, 30 millones, teniendo en cuenta que el fichaje se divide entre el número de años, se amortiza, etcétera. Necesitas otros 20 adicionales o 20 y pico para poder inscribir a ese jugador, porque va a querer cobrar y porque vas a tener que amortizar 60 millones, dividido entre 5, 12. 12 más, ponle otros 12 brutos, 24. Necesitas 24 más, aunque estés en la 1-1. Entonces, como digo, esto no se trata de lo que yo piense, esto se trata de los hechos, que como digo, pues el cierre del contrato con Nike, súper importante. Es verdad que tienen cierto margen también, pero la casuística da que el Fútbol Club Barcelona va a jugar media temporada también fuera de su estadio, de su nuevo estadio, y que obviamente pues eso te limita por la vía de ingresos. Y como todo funciona o todo va un poco en la línea de previsiones económicas para el año que viene, pues si tú no eres capaz de justificar que vas a generar X ingresos, tu capacidad de inscripción también va a ser menor. claro. Entonces, bueno, como digo, hay muchas variables que no es lo que yo piense, porque es que eso, o sea, entre comillas, no sirve para nada. Yo lo que explico es cuáles son los pasos que se deben de seguir para que eso suceda, que yo creo que es lo que le permite a la gente que nos ve o a la gente que nos escucha, pues poder entenderlo y que luego tenga su propia opinión basada en hechos. La que yo piense, pues bueno, es un poco... Claro. O sea, yo te puedo decir a día de hoy que a día de hoy, si no hay ninguna otra variación, ya te digo que no. Si mañana dicen, oye, que se ha vendido Araujo, que se ha cerrado con Nike Eso es. y que sale un inversor diciendo que mañana pone el dinero, pues te diré, pues entonces mañana yo creo que sí. Correcto. O sea, los 60 de Libero, una venta traumática. Si vendiesen a Lamine Yamal por lo que dicen que les están ofreciendo, ya solucionaría muchos problemas. Y lo del contrato de Nike. Y en ese caso, bueno, cualquier persona que entienda un poquito de economía y tú entiendes mucho, ahí sí que se dan las circunstancias para que pongan la cláusula, si no parece muy difícil. Vale, Héctor, tío, pues oye, al fin iban a ser 10 minutos, tío, me vas a matar y al final ha sido media Nada, hora porque es no súper te preocupes interesante, porque ha tío. sido muy interesante y bueno, también me sirve también un poco o sea, alguien me pregunta, etcétera, pues lo derivo a este vídeo y digo, aquí lo Vale, expliqué todo. sí, porfa. Bueno, y que sepa la gente que tú también tienes un canal de YouTube, que tienes una cuenta de Twitter súper interesante con unos hilos que a los que somos medio analfabetos en el tema de la economía nos sirve mucho, tío. Y sobre todo esta charla que ha estado súper interesante. Te mando un abrazo muy grande y te lo agradezco muchísimo, tío. Perfecto, pues nada, un placer y encantado de colaborar siempre que se puede. Claro que sí. Un abrazo, adiós. Hasta luego.